Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que estén todos muy bien. Volvemos entonces, continuamos más bien con esta clase sobre este análisis sobre los delitos contra la propiedad intelectual o propiedad incorporal. Ya hemos visto en la media hora anterior los aspectos generales, el bien jurídico o propiedad, de qué estamos hablando cuando hablamos de propiedad intelectual, cuál es la importancia que tiene para los países la tutela, la correcta y efectiva tutela de la propiedad intelectual por las gravísimas consecuencias económicas que las conductas delictivas que lesionan este bien jurídico provocan en las economías de los países. Entonces, ya entrando de lleno a lo que es los delitos contra la propiedad intelectual, debemos saber en primer lugar que cuando estamos hablando de propiedad intelectual, cuando estamos hablando de delitos contra la propiedad intelectual, existen dos grandes grupos. En primer lugar, lo que se llaman los delitos contra la propiedad literaria y artística. Esto es todo lo que tiene que ver con los delitos, con los derechos de autor y los derechos conexos a los derechos de autor. Y un segundo gran grupo dentro siempre de la propiedad intelectual refiere a los delitos contra la propiedad industrial. Y eso es lo que tiene que ver con las marcas y con las fábricas de comercio, las patentes de invención, lo que tiene que ver con los modelos de utilidad y con los diseños industriales. Entonces, lo primero que tienen que ustedes es conocer, habiendo dicho esto, de estos dos grandes grupos de propiedad literaria y artística y un segundo gran grupo de propiedad industrial, bueno, ¿cuál es el marco normativo, verdad?, que nos va a guiar en este tema? Y sería bueno que ustedes tengan a mano, impreso junto a ustedes, las leyes que les voy a mencionar. Básicamente el tema de la propiedad literaria y artística, todo lo que regula los derechos de autor, está regulado en una vieja ley del año 1937, que es la ley 9739 de propiedad literaria y artística. Luego una ley, la 15913, en su artículo 46, y que fue modificada por la ley 17616, artículo 15 de enero del 2003, que es la ley que ustedes van a tener que tener a mano para analizar un tema que desde ya les digo que es bastante complejo. Nosotros ya hablamos de lo que es el bien jurídico de la propiedad en términos generales, pero cuando hablamos de propiedad intelectual o incorporal podemos ahondar un poco más en el bien jurídico y ver de qué se trata en este caso específico, porque acá se protege o está en juego los intereses de los creadores, los autores. ¿De qué? De las obras originales, según lo que vamos a ver más adelante. Es lo que se llama el derecho de autor. Pero también están en juego los intereses de la comunidad, en el derecho que tenemos todos al acceso a la cultura de las obras originales. Por otro lado está el interés de los titulares de los derechos conexos al derecho de autor. Estos son todo lo que tiene que ver con los productores, los editores, los intérpretes de las obras, los ejecutantes y, en último lugar, los fabricantes de las máquinas, del hardware y de los insumos. Entonces, este bien jurídico, propiedad, dentro de propiedad intelectual, integra lo que se llama el derecho penal económico. Como dije, dentro del bien jurídico, propiedad. Y debemos saber también que son o que se denominan delitos pluriofensivos. ¿Por qué pluriofensivos? Porque ofenden, lesionan a más de un bien jurídico. En este caso, obviamente, por un lado, la propiedad, y en otro caso, y por otro lado, la fe pública. ¿Por qué la fe pública? Bueno, por esa confianza, ese vínculo de confianza que nosotros tenemos con las cosas que son originales, ¿verdad? Entonces, directamente para ir a la ley, que les pido que tengan a mano, la ley 17616, en su artículo 15, dispone que se sustituye el artículo 46 de la vieja ley 9739
del año 37, como les dije, por lo siguiente. Bueno, ustedes van a ver aquí que se empieza a complejizar el tema, y la verdad que la estructura de la tipificación de estas conductas es realmente muy engorrosa y es bastante desconcertante. Van a ver que este artículo 46, dado por el artículo 15 de la 7.17.6.1.6, tiene 5 incisos distintos: A, B, C, D y E. De esos 5 incisos, 4 tienen tipos penales y 1 habla de decomiso. En total hay 22 verbos nucleares. O sea, es eso que se denomina, que habrán ustedes escuchado, lo que se denomina la técnica de los verbos nucleares en cadena, ¿no? Uno tras del otro, como sucede también con la ley de drogas, la ley de lavado. Bueno, en muchas oportunidades en nuestro Código Penal sucede esta cuestión de técnica de verbos nucleares en cadena, que terminan complicando mucho la cuestión porque muchas veces se superponen unos a otros. La diferencia entre uno y otro, a veces esa línea es muy fina, y bueno, y el intérprete, el juez, será en cada caso quien deberá elegir cuál de esos verbos nucleares es el más adecuado para el juzgamiento del caso concreto. En cuanto al efecto disuasorio, por un lado, yo les decía en la clase anterior la importancia que tiene la tutela de la propiedad intelectual en el mundo, y más aún en el mundo actual, la grave crisis económicas que estos delitos contra la propiedad intelectual pueden provocar en un país. Sin embargo, en nuestra legislación, como ustedes van a ver, las penas son muy benignas, o sea que el efecto disuasorio que puede tener la pena frente a estas conductas ilícitas, la verdad que es muy pobre, ya que la pena va de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría en todos los casos. Comenzando a analizar este artículo 15, que sustituye el 46 y que, como dije, tiene 5 incisos, corresponde ver el inciso A. Es bueno que lo tengan al lado, si no es imposible seguirlo. El inciso A, en primer lugar, tiene 7 verbos nucleares. Nos dice, los verbos nucleares que tiene son editar, vender, reproducir, hacer reproducir, distribuir, almacenar y poner a disposición del público. ¿Qué cosa? 4 objetos materiales, que son obras inéditas o publicadas. En segundo lugar, interpretaciones. En tercer lugar, fonogramas. Y en cuarto lugar, emisiones. También tiene una segunda parte con otro verbo nuclear que nos dice atribuirse, atribuyere para sí o para una persona distinta una obra determinada. O sea, en la primera parte tenemos 7 verbos nucleares, en el último inciso de este primer inciso A, o la segunda parte de este primer inciso A, un verbo nuclear más, que es atribuirse la obra para sí o para otro. Bueno, en cuanto al análisis de este tipo delictivo, como ya conocemos, el sujeto activo no tiene ningún requisito especial. Esto es un sujeto activo simple, general, un sujeto incondicionado al referirse en todas las hipótesis el que. Es bueno señalar también que el propio autor de una obra puede ser sujeto activo de este delito en el caso que haya cedido la obra y, por ejemplo, se le atribuyera para sí, o, por ejemplo, vendiere o reprodujere, de acuerdo a lo que dispone este inciso. El sujeto pasivo es obviamente el titular del derecho sobre los objetos materiales que acabo de mencionar, y los reitero: las obras, las interpretaciones, los fonogramas y las emisiones. O sea, el sujeto pasivo de esta conducta es el autor, pero también los causavientes, los sucesores, los adquirentes, en su caso, ¿verdad? Y este primer inciso A tiene un elemento subjetivo, que es el ánimo de lucro. O sea que estas conductas imponen
la necesidad de que se actúe con lo que se llama el animus lucrandi. Esto es la finalidad de ganar o de obtener un lucro. Y se agrega otra dirección subjetiva que es bastante rara o poco común y que se plasma en el ánimo de causar un perjuicio injustificado. O sea, aún sin el ánimo de lucro, aún sin buscar un beneficio personal, la persona que actúa, si tiene el ánimo de causar un perjuicio injustificado, entonces se dará también el elemento subjetivo requerido por este tipo penal. Y en cuanto entonces los verbos nucleares de este artículo, el primero de ellos es el de editar. Y editar significa, difundir mediante el empleo de medios materiales. Es el que imprime la obra en cantidades. El típico ejemplo de la piratería, de los CD o de los DVD, donde empresas adquieren determinados equipamientos técnicos que les permiten editar justamente una cantidad de copias para que luego puedan ser vendidas. De alguna manera es lo mismo, equivale de alguna manera a reproducir, ¿no? En relación de género a especie. De todas formas, lo que escape a editar seguramente entre en el verbo que está definido posteriormente y que nos habla de reproducir. El segundo verbo nuclear que nos da el inciso A de este artículo 46 es el de vender. Bueno, vender, ¿qué es vender? Ustedes ya lo saben, es poner a disposición del público, en general directamente, pero también a través de un intermediario, el producto editado. ¿Para qué? Para ser adquirido por un tercero por un precio determinado. Sin embargo, hay quien opina también que debe estarse al sentido técnico de lo que es una venta en relación a lo que regula el Código Civil en el artículo 1661 y siguientes de dicho cuerpo de leyes, por lo que no cualquier transferencia a título oneroso va a constituir una venta, sino únicamente los contratos que cumplan con esos requisitos establecidos por el Código Civil y por lo tanto quedan excluidas las donaciones, las permutas o otros tipos de contratos que difieren de lo que es estrictamente una compraventa. Entonces, primer verbo nuclear, editar; segundo verbo nuclear, reproducir; tercer verbo nuclear, hiciere reproducir. ¿Qué es reproducir? Reproducir es volver a producir algo, ¿no? La obra de la que estamos hablando. ¿Y cómo? A través de cualquier medio, una copia, una fotocopia, una grabación en un CD, una grabación de audio, sonora, una audiovisual, etc. Reproduzca, ¿no? Es lo que acabamos de ver. Y después dice hacer reproducir, un cuarto verbo nuclear, que es algo que parece bastante innecesario, ¿no? Hacer reproducir implica una actividad de participación, va a ser una hipótesis de coautoría, según lo dispone el artículo 61 del Código Penal. Sin embargo, acá, por mandato de la ley, lo que sería una actividad de participación, de coautoría específicamente por mandato legal, se eleva y se la trata como si fuere un autor. El siguiente verbo nuclear es el de distribuir. Bueno, distribuir es la función de repartir. Generalmente se hace a través de empresas que tienen ya su infraestructura para hacer llegar la obra impresa a diferentes puntos de la región, del país, y lo que facilita la compra por parte del público, de terceros o de librerías, en fin. Y a este verbo se le agrega un verbo que es aún más genérico, que dice poner a disposición del público por cualquier forma o medio la cosa. Y de alguna manera estos verbos se superponen, ¿no? Ven que es bastante complejo
poder entender claramente esta catarata y esta cadena de verbos nucleares. Luego sigue diciendo el artículo: almacenar con miras a la distribución. Bueno, almacenar con miras a la distribución integra el proceso de distribución. Parece también un verbo innecesario, por cuanto también, igual al verbo anterior, se debe regir por el régimen general de coparticipación, ¿verdad? De alguna manera se anticipa el momento de consumación, y si no existiera esta modalidad sería tentativa de distribución, pero así es como se definió en la ley. Primera parte, entonces, estos 7 verbos nucleares, los repito: el que edite, el que venda, el que reproduzca, el que hiciera reproducir por cualquier medio o instrumento, el que distribuya, el que almacene con miras a la distribución, o el que ponga a disposición del mismo en cualquier forma con ánimo de lucro o de causar un perjuicio. ¿Qué cosa? El objeto material, que es una obra, una interpretación, un fonograma o una emisión. Hasta ahí la primera parte de este complejo inciso A del artículo 46 en la redacción la por el artículo 15 de la 17616. Y tiene una segunda parte este artículo, este inciso A. Esa segunda parte refiere al que se atribuya para sí o que atribuya a una persona distinta a su autor una obra que no le pertenece. O sea que esto es hacerse pasar uno mismo como el autor de una obra que no le pertenece, plagio, un plagio clarísimo, o hacer pasar a otro como autor de una obra que tampoco es de ese tercero, plagiando de esa manera o pirateando la obra ajena. Nosotros dijimos que el objeto material de la conducta, de la conducta delictiva de este inciso A eran 4. Una obra, una interpretación, un fonograma o una emisión. Y que además debe ser ajena, que pertenece a un titular o a sus causavientes, y que es utilizada obviamente sin su permiso. Bueno, las obras. ¿Qué es una obra? Una obra es una creación intelectual. Puede ser una obra literaria, como puede ser un libro, como puede ser un catálogo, hasta una receta de cocina, y como mencionábamos anteriormente, también un escrito forense. Puede ser una obra artística, como una obra de arquitectura, de pintura, de dibujo, de fotografía, de escultura. Puede ser una obra audiovisual, obviamente, en el cine, un video. Puede ser una obra científica, puede ser una obra musical, puede ser una obra de las que están en el teatro, puede ser un programa de software también, creaciones informáticas. Bueno, como ven, el concepto de obra es un concepto bien amplio. Una interpretación, o sea, interpretación es otro objeto material de la conducta. Interpretar significa, como se señala, como señala Langón, representar una obra. Interpretar es representar una obra, por ejemplo, teatral o de cine, o ejecutar una pieza de música mediante el canto o mediante algún instrumento musical. Y esto lo que busca es proteger justamente a los actores, a los músicos, a los bailarines, a las personas que ejecutan obras en el teatro, las que cantan, los que recitan, los que interpretan. Y en tercer lugar, bueno, el tercer objeto material previsto por este inciso A es lo que se denominan fonogramas, que es la fijación sonora de los sonidos de una ejecución. Y por último, por emisiones se entiende la difusión inalámbrica de sonidos o de imágenes para su recepción por parte del público. Para ir terminando con este inciso A, les comento que para que exista una conducta delictiva, para que exista una conducta criminal,
en todas estas hipótesis que acabamos de analizar, depende obviamente de la ausencia del permiso o del consentimiento por parte del autor de la obra. Y se requiere expresamente por la norma, lo dice la propia norma, que se requiere que la autorización para su uso sea dada necesariamente por escrito. O sea, si hay un consentimiento del titular de la obra, de sus causavientes o de sus sucesores, quien tiene el derecho sobre esa obra, si hay entonces un consentimiento de ese titular, entonces existirá una causa de atipicidad de la conducta. La conducta deja de ser delito por falta de uno de los elementos constitutivos del tipo penal, que justamente es la ausencia de permiso en la utilización de esa obra. Quedamos por acá. De este primer inciso A, restan 4 incisos más que iremos viendo en próximos módulos. No quiero hacerlo más largo porque es un inciso bien complejo. Quizá este sea el más importante, así que les dejo para que piensen esto, vean en la ley y luego, por supuesto, que estaremos a través de preguntas, de las preguntas que quieran hacer, evacuando las dudas que puedan tener. Les mando un saludo y les deseo a todos un muy buen día. Que estén muy bien. Chao.